2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, jóvenes estudiantes? Soy la maestra Delia Quispe Cruz, del área de Química para sexto de secundaria. Hoy veremos Ley de Hess y energía libre. Acompáñenme. Bueno, jóvenes estudiantes, cuando hablamos de la Ley de Hess, cabe recordar a este gran científico, un químico, médico de profesión, que vivió entre el año de 1802 a 1850. Este gran profesional dio un aporte muy importante para el cálculo de la termodinámica en las reacciones en las distintas etapas. A esta ley lo formuló como Ley de Hess en el año 1840. Por otro lado, la Ley de Hess nos dice que si una serie de reactivos reacciona para dar una serie de productos, el calor de reacción liberado o absorbido es independiente del número de etapas. ¿Eso qué significa, jóvenes estudiantes? Si yo tengo una determinada reacción y para concluir esa determinada reacción necesito varias reacciones, varias etapas, ¿ok? Entonces, cada una de estas etapas es independiente con respecto a la otra. ¿A qué me refiero? Con relación al delta H, al delta de entalpía. Por otro lado, para concluir este concepto, se dice que el delta H de la reacción, ¿ya?, de las distintas etapas que se va a presentar en determinada reacción, es igual a la suma del delta H de la etapa A más el delta H de la etapa B, más el delta H de la etapa C, y así sucesivamente hasta llegar a un delta H de la etapa Z, dependiendo cuántas etapas se presenta durante la reacción. Así que a no olvidarse esta definición matemática. Muy bien, chicos, continuamos. Por otro lado, vamos a proponer un ejemplo donde tenemos una reacción que está constituida por el carbono elemental en estado sólido más el hidrógeno molecular en estado gaseoso, y esta combinación me da como resultado metano, que también está en estado gaseoso. Cabe recordar que en las anteriores clases habíamos dicho que toda ecuación química debe estar debidamente balanceada. Por eso es que ponemos un 2 como número estequiométrico para que se iguale toda la reacción. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de átomos de carbono debe ser igual a la cantidad que existe en productos. En carbonos reactivos 1 y en carbono productos 1. Y en el caso de hidrógenos en reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno, y en productos tenemos 4 átomos de hidrógeno. Por otro lado, para poder llegar a esta reacción principal, necesitamos 3 tipos de reacciones: A, B, C. A, que está constituido por el carbono sólido, que va a reaccionar con el oxígeno molecular para producirme dióxido de carbono en estado gaseoso. Y el delta H va a ser igual a menos 393,5 kilojoules. En la reacción B tenemos al hidrógeno molecular, que va a reaccionar con 1,5 de oxígeno molecular para producirme agua en estado líquido. Y su calor entálpico será igual a menos 285,8 kilojoules. Y en la reacción C tenemos al metano en estado gaseoso, oxígeno molecular en estado gaseoso, y me da como resultado dióxido de carbono y agua en estado líquido. Y el delta H de la reacción, específicamente hablando de la reacción C, será igual a menos 890,4 kilojoules. Cabe recordar que cada reacción, tanto A como B como C, deben estar debidamente balanceadas. Por eso es que tenemos un número estequiométrico en el caso del C, 2 para el oxígeno molecular y 2 para el agua. Ahora,
Para poder llegar a esta ecuación principal, necesitamos nosotros llegar a través de la reacción A, B, C a esta reacción principal. ¿Y cómo lo hacemos? Observemos. En el A tengo al carbono más oxígeno molecular y que me da como resultado dióxido de carbono. Entonces, acá lo que necesito es el carbono sólido. Y acá lo tengo. Acá está. El resto no me interesa en este caso. Por otro lado, de la ecuación B, necesitaría el hidrógeno molecular. ¿Por qué? Porque en la reacción principal también se haya ubicado el hidrógeno molecular. Por eso es que utilizaremos también la reacción B para poder llegar a la ecuación principal. Y en la reacción C tengo al metano. Y el metano es el que me interesa. ¿Por qué? Porque como productos tengo al metano en la reacción principal. Entonces voy a conjugar tanto la reacción A, B y C para poder obtener la reacción principal que inicialmente tenemos en el asterisco 1 para poder hallar el asterisco 2. Empezamos entonces. Observemos. Carbono, oxígeno molecular, me da como resultado dióxido de carbono. Y la entalpía de la reacción va a ser menos 393,5 kilojoules. ¿Por qué? Porque en este caso el número estequiométrico va a ser 1. Por tanto, toda esta reacción necesito multiplicar por 1. Y un número, cualesquiera, multiplicado por 1, siempre me va a dar el mismo resultado. Por eso es que acá el delta H no cambia para la ecuación A. En cambio, para la ecuación B, necesitamos y observamos la ecuación inicial y vemos que el hidrógeno molecular tiene un número estequiométrico de 2. Por eso es que en la ecuación B, donde se haya ubicado el hidrógeno molecular, necesito multiplicar esta ecuación por 2. En todo caso, lo vamos a hacer con un puntito para que entiendan mejor. Por 2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno molecular en la reacción principal tiene un número estequiométrico de 2. Entonces, el 2 por el cual voy a multiplicar va a afectar a toda esta ecuación. Y multiplico 2 por un hidrógeno molecular, 2 hidrógenos moleculares. 2 por 1,5 oxígeno molecular será un oxígeno molecular. Después de la flecha, 2 por una molécula de agua, obtenemos 2 moléculas de agua. Y 2 por la entalpía de reacción de menos 285,8 kilojoules, me dará como resultado menos 571,6 kilojoules. Bueno, en el siguiente caso, en el inciso C, observamos que el metano está en la posición de los reactivos. En cambio, en la ecuación principal está en la posición de los productos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es voltear la reacción. El dióxido de carbono y el agua van a pasar a ser reactivos y el metano y el oxígeno van a pasar a ser productos. ¿Cómo van observando en esta ecuación C? Observen, ya he volteado la ecuación. He hecho que el metano ahora sea producto y no reactivo como en el anterior caso. Para ello, si he volteado la reacción, evidentemente también el delta H va a cambiar. Al voltear, el delta H se vuelve positivo. ¿Eso qué significa? Que este signo menos desaparece. Por eso es que la reacción del dióxido de carbono más el agua me produce metano y oxígeno molecular y su delta H será 890,4 kilojoules. Ahora, vamos a empezar a eliminar todos los reactivos que no me interesan para poder hallar esta ecuación principal. ¿Ok? Entonces, el que me interesa es carbono, el que me interesa es hidrógeno molecular y el que me interesa es el metano. El resto no nos interesa. Entonces vamos a empezar a eliminar. ¿Cómo? Observen.
dióxido de carbono se va a eliminar con dióxido de carbono. Aquí hay un oxígeno molecular, más este oxígeno molecular son 2, se va a eliminar con estos 2 oxígenos moleculares. Y acá tengo 2 moléculas de agua que se van a ir eliminando con estas 2 moléculas de agua. Por tanto, ¿qué obtengo? Vamos observando. Tengo carbono, ¿ya? Tengo hidrógeno molecular en reactivos y voy copiando carbono, hidrógeno molecular y en productos obtengo el metano. Ahí está. Si se dan cuenta, he obtenido como resultado la reacción principal. Ahí está. Por otro lado, ¿cómo hallo el delta H de la reacción? Como les había dicho anteriormente, el delta H de la reacción es igual a la suma de las deltas de cada uno de las reacciones, tanto A como B como C. Entonces voy a ir sumando delta H de la reacción A más delta H de la reacción B más delta H de la reacción C. Voy a ir sumando y me da como resultado delta H para esta reacción igual a menos 74,7 kilojoules. Entonces, así es como tienen que resolver este tipo de problemas aplicando la ley de Hess. Muy bien, jóvenes, espero que esté claro. Para la experiencia de laboratorio, vamos a tomar en cuenta al agua oxigenada en presencia de dióxido de manganeso para producirme agua y oxígeno molecular. Valga aclarar que el dióxido de manganeso acaba a actuar como catalizador y un delta H de toda la reacción será igual a menos 196 kilojoules mol. Cabe recordar que el delta H cuando se obtiene mayor a 0, la reacción es endotérmica. Y cuando el delta H me da como resultado menor a 0, la reacción será exotérmica. Bueno, chicos, hasta aquí espero que esté comprendido. Muy bien, jóvenes estudiantes, vamos a empezar el experimento. Ya, para este experimento vamos a necesitar peróxido de hidrógeno al 30% de concentración. Vamos a necesitar dióxido de manganeso. ¿Ya? Este dióxido de manganeso lo pueden obtener de las baterías, ¿ya? Y lo pueden sacar de la parte central, ¿ya? Entonces lo pueden obtener de esa manera. Por otro lado, vamos a utilizar un matraz Erlenmeyer, unas varillitas de madera y empezamos el experimento. Vamos a tomar una cierta cantidad con la cucharillita, cierta cantidad de dióxido de manganeso, ¿ya? A lo sumo, 2 cucharillas pequeñas. Por otro lado, vamos a agregar lentamente, ya y de manera pausada, el peróxido de hidrógeno. Y ustedes vayan observando cómo va reaccionando el dióxido de manganeso. Por otro lado, vamos a encender ya una varilla y vamos a introducir, ¿ya? Vamos a utilizar otra y vamos a introducir en la reacción dentro del matraz y vamos a ir observando cómo la llama se va a ir avivando. ¿Eso qué significa? Que la reacción que ocurre o la descomposición que ocurre en el dióxido de manganeso va produciendo oxígeno molecular y eso hace que la llama se vaya avivando. Bien, chicos, no olviden practicar este pequeño experimento siempre con la supervisión de sus profesores. Bueno, jóvenes estudiantes, espero que se haya comprendido el cálculo para las distintas etapas en las distintas reacciones. Así que a practicar, jóvenes estudiantes. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.